En Perú, hubo un antes y un después en las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol. Para hacer las carreteras más seguras, se aprobó una ley que impuso penas mucho más duras. Hoy vamos a desmenuzar la Ley 29439 para entender su verdadero alcance. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos qué es esta nueva ley. Después, cómo redefine el delito de manejar en estado de ebriedad. Luego, un punto clave. ¿Qué pasa cuando hay accidentes? También las consecuencias de resistirse a la autoridad, los cambios en el proceso legal y, finalmente, cómo se puso en marcha todo esto. Ok, empecemos por lo básico. La Ley 29439 nació con un objetivo muy específico: modificar dos pilares del sistema legal peruano, que son el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y aquí lo tenemos, el texto oficial. A ver, el propósito no fue crear algo desde cero, Más bien fue como apretar las tuercas de las leyes que ya existían. El objetivo principal era clarísimo: atacar de frente la conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. Pero bueno, ¿qué fue lo que cambió en la práctica? Porque aquí es donde la ley se pone, digamos, mucho más seria y específica. Legalmente, el artículo 274 del Código Penal lo define como conducción en estado de ebriedad. La idea es súper simple en realidad. Si se opera un vehículo con un nivel de alcohol en la sangre por encima del límite legal, se está cometiendo un delito. Punto. Y este es el número clave que hay que recordar. Para quienes conducen vehículos particulares, el límite es de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Superar esta cifra ya se considera un delito. Ojo, porque aquí la ley hace una distinción crucial. Mientras que para un conductor particular el límite es 0.5 gramos por litro, para los profesionales, los que manejan transporte público o de carga, la tolerancia es prácticamente cero. El límite baja a la mitad, 0.25. Y lógicamente las penas para ellos son más duras, empezando en 1 año de prisión. Y para todos, sin excepción, la suspensión de la licencia va sí o sí. Y ahora sí, entramos en el terreno más delicado. Aquí es donde la situación se vuelve exponencialmente más grave. Veamos cómo se disparan las consecuencias cuando un conductor ebrio provoca un accidente con heridos o fallecidos. Esta es la pregunta central que la ley busca responder con una dureza que antes no se veía. Porque ya no estamos hablando de una simple infracción. No. Estamos hablando de un delito con consecuencias que pueden cambiar una vida para siempre. El artículo 124 es clarísimo. Causar lesiones graves por negligencia conlleva una pena de 1 a 4 años. Pero, si el conductor está ebrio, el alcohol actúa como un agravante devastador. La pena mínima se cuadruplica, elevándose a un rango de 4 a 6 años de prisión. El salto es enorme. Y el salto es todavía más dramático en el caso de homicidio culposo, que es básicamente causar una muerte por negligencia. Según el artículo 111, una muerte por negligencia simple tiene una pena máxima de 2 años. Pero si esa muerte se causa conduciendo con un nivel de alcohol ilegal, la pena se dispara a un mínimo de 4 y un máximo de 8 años. O sea, la ley lo reclasifica como un delito mucho más grave. Pero la ley no se queda solo en el acto de conducir ebrio. También castiga muy duramente las acciones que buscan obstruir la justicia, como por ejemplo, negarse a una prueba de alcoholemia o huir de la escena del accidente. Aquí la ley cierra 2 posibles escapatorias. Por un lado, el artículo 368 establece que negarse a pasar el dosaje etílico es un delito en sí mismo y se castiga con cárcel. Por otro, el artículo 408 sanciona la fuga del lugar del accidente, castigando a quien abandona a las víctimas. Ambas acciones conllevan sus propias penas de prisión. Además de las penas, la ley también modifica el proceso legal. Le otorga a los jueces nuevas herramientas para manejar a las personas acusadas y, sobre todo, para proteger a las víctimas. Hay un concepto clave aquí: la inhabilitación. Y esto es fundamental, no es opcional. El artículo 36 establece que la suspensión de la licencia de conducir durará el mismo tiempo que la sentencia de prisión. Si la sentencia es de 5 años, la inhabilitación para conducir es de 5 años. Así de claro. La ley también se enfoca mucho en proteger a las víctimas.
El artículo 143 del Código Procesal Penal le da a los jueces el poder de imponer medidas muy estrictas al acusado durante el proceso, como prohibirle la comunicación con la víctima u ordenar su alejamiento de su domicilio o lugar de trabajo. Y finalmente, ¿cómo y cuándo entraron en vigor todos estos cambios tan importantes? Pues la verdad es que la implementación fue bastante rápida. El proceso fue muy directo. La ley se firmó el 18 de noviembre de 2009. Las penas más severas entraron en vigencia al día siguiente de su publicación oficial. Y además, se le dio un plazo de 30 días al Ejecutivo para que el reglamento de tránsito reflejara estos nuevos y estrictos estándares. Y esto nos deja con una pregunta final. La ley endureció las penas de una forma drástica, creando un castigo muy severo. Pero, ¿es suficiente una ley más dura para cambiar una cultura al volante? Mientras algunos argumentan que es un freno necesario, otros creen que sin una fiscalización constante y más educación, el cambio real es muy difícil de alcanzar. La respuesta, al final, se decide cada día en las carreteras del Perú.